El manual, capítulo 2. En este episodio continuaremos con la serie El manual de Epicteto que comenzamos con el episodio número 46. Si hacemos memoria o hemos estudiado este capítulo y este manual, podemos recordar que el capítulo 1 del manual o el Enquiridion se centra en lo que depende de nosotros y contrasta el estado psicológico tranquilo de quienes centran su atención e impulso sobre solo en aquellas cosas y eventos que están bajo su control, con la mente perturbada de quienes integran o intentan controlar lo que no está en su poder. El segundo capítulo del manual define con más detalle los conceptos del deseo y la aversión, y también añade otros conceptos importantes como cosas contrarias a la naturaleza. Este capítulo comienza diciendo: ten en cuenta que el deseo supone que tú también obtienes lo que quieres y que la aversión supone que evitas lo que no quieres. Y no obtener lo que queremos nos hace desafortunados, mientras que encontrar lo que no queremos nos hace miserables. Este pasaje nos da algunos puntos para analizar. Una de ellas es que debemos tener presente la lección de este capítulo. Esto significa que debemos memorizarla, recordarla y mantenerla presente periódicamente. La frase "ten en cuenta" aparece más de 16 veces en 14 capítulos diferentes de este manual. Antes de continuar, debo recalcar la importancia de la introducción que se hizo para esta serie, en donde queda claro que Arriano creó este manual para que sirviera como un manual de fácil acceso y tenerlo a la mano en cada momento. Arriano se aseguró de llenarlo con recordatorios que nos ayudan a tener presente aquellas doctrinas estoicas que son especiales para nuestra práctica. Entonces, ¿qué tiene de importante la lección de este capítulo que justifica tenerla en cuenta en todo momento? En pocas palabras y como resumen, esta lección define la distinción clave entre la verdadera libertad y la esclavitud de las enseñanzas de Epicteto, que implica querer solo lo que depende de nosotros, evitar solo lo que está contrario a la naturaleza y tratar todo lo demás como intrascendente para nuestro objetivo de desarrollar una vida de excelencia, carácter moral y experimentar un verdadero bienestar. Para comprender el significado de esta lección y su aplicación en nuestras vidas diarias, debemos tener una comprensión sólida de varios conceptos clave, incluso el deseo, la aversión, las cosas contrarias a la naturaleza y la reserva. Para seguir con las ideas de lo que acabamos de hablar, es importante entender que los deseos y las aversiones existen en nuestra mente solamente. Cuando aceptamos un juicio de valor asociado a la impresión de una cosa o evento, independientemente de que sea bueno o malo, creamos un deseo o aversión que actúa sobre nosotros en forma de un impulso de buscar o evitar esas cosas o eventos. Entonces los deseos y las aversiones no son entes externos que nos tientan o nos asustan. No existen en el mundo, existen como facultades mentales reales de nuestra mente y alma que debemos restringir y en última instancia volver a entrenar. Durante la investigación para este episodio, me llamó la atención la traducción de este capítulo del manual escrita por Anthony Long, quien hace uso de la palabra supone, ya que esto nos da una perspectiva diferente, debido a que cada traducción diferente el entendimiento de cada persona de lo que ha logrado hacer. Es por eso que debemos prestar atención al lenguaje utilizado para describir las actividades de los deseos y las aversiones en cada una de las traducciones disponibles. Comencemos a dar significado a este capítulo usando la traducción de Anthony Long, en donde escribió: el deseo supone que obtienes lo que quieres. La aversión supone que evitas lo que no quieres. Robin Hart lo entendió como: el deseo promete alcanzar lo que deseas y la aversión, evitar lo que quieres evitar.
y Thomas Higginson lo tradujo escribiendo: el deseo exige la consecución de aquello que anhelas, y la aversión exige evitar aquello a lo que eres adverso. El lenguaje de cada uno de estos filósofos que utiliza es bastante curioso. Describe los deseos de la aversión como entidades reales con la capacidad de hacer presunciones, promesas y exigencias. Sin embargo, el estoicismo, para actuar sobre nosotros de esta manera, estos deseos y aversiones y los impulsos que producen deben ser facultades físicas reales de nuestra mentalidad. Y de hecho sí lo son. Para esto podemos referirnos a las palabras de Marco Aurelio, en donde señala repetidamente en sus meditaciones que estos impulsos creados por nuestros deseos y aversiones nos controlan como marionetas. Todo esto lo podemos encontrar en los libros 2, 6, 7 y 12 de sus meditaciones. Y es aquí donde debemos tener cuidado para no malinterpretar este lenguaje y apoyar una forma de dualismo en el que una mente separada actúa sobre nuestro cuerpo. Esto no es el caso de la teoría estoica. Sobre esto podemos tomar las palabras de Christopher Gill, en donde expresa que el punto de vista estoico normal es lo que podríamos llamar monismo u holismo psicofísico. La mentalidad se concibe como física y se identifica como uno de los elementos naturales, pneuma, una mezcla de fuego y aire. En la teoría estoica, los deseos y las aversiones y los impulsos no son externos a nuestra mentalidad. Más bien son estados emocionales naturales que se corrompen y se convierten en pasiones disfuncionales. Esto ocurre cuando los deseos y aversiones naturales que pueden beneficiarnos y promover nuestra supervivencia se transforman en pasiones que nos arrastran como marionetas y nos dejan con la mente perturbada. Simplemente aprendimos a valorar y temer las cosas equivocadas. Simplicio escribió sobre este capítulo y los conceptos del deseo y la aversión en sus famosos comentarios sobre el manual, diciendo: la promesa y la meta del deseo es la consecución de lo que se desea y los afortunados son aquellos que lo logran. La promesa y el objetivo de la aversión es que no encontramos aquellos de lo que huyes. Y esto es decir, no encontrarlo es tener buena suerte. De manera similar, no alcanzar el objeto de tus deseos es desafortunado porque no lo lograste. Mientras que encontrar el objetivo de tus aversiones es mala suerte o lo contrario a la buena suerte porque lograste algo y todo esto fue malo. Y esto es lo que nos lleva a tocar el tema de la presunción de deseos y las aversiones. La palabra suponer significa que hay algo de cierto sobre la base de la posibilidad. O también emprender sin la autoridad adecuada o permiso. Las dos definiciones son bastante útiles para desentrañar este pasaje del capítulo 2 del manual que dice: el deseo supone que obtienes lo que quieres. La aversión supone que has visto lo que no quieres. Usando la primera definición, un deseo o aversión debe tener alguna probabilidad razonable de éxito, de lo contrario, no es nada más que una quimera o una fantasía caprichosa. Sin embargo, si combinamos esto con la definición de Anthony Long, podemos entender cómo una fuerte actitud adquisitiva hacia lo que parece bueno. Y tenemos una probabilidad razonable de obtenerlo, como un trabajo mejor remunerado, buena salud, una buena reputación, etc. Del mismo modo, una aversión es una fuerte actitud adquisitiva para lo que parece malo. Y con esto tenemos una posibilidad razonable de evitar cosas como la pobreza, la enfermedad, la vergüenza pública, etc. En capítulos posteriores, más exactamente en el capítulo 15 de este manual, aprenderemos que es aceptable extender la mano y tomar una porción de todo lo que la naturaleza nos ha proveído.
y a la misma vez cómo llegar a ser indiferentes. Sin embargo, nos esclavizamos por estas cosas externas cuando extendemos nuestro deseo por aquellas como cosas que son buenas en sí mismas. Lo contrario ocurre con aquellos aspectos externos que debemos evitar. Pero ¿por qué debemos evitarlos? La respuesta de esta pregunta evoca la segunda definición anterior. Los deseos y aversiones implican la presunción de que existe una buena probabilidad de que podamos obtener o evitar los aspectos externos que consideramos buenos o malos. Sin embargo, como lo dejan bastante claro los estoicos, la naturaleza nos otorga la autoridad del permiso para suponer que podemos obtener o evitar estos factores externos que no dependen de nosotros. ¿Y qué son estos eventos o cosas contrarias de la naturaleza? Es precisamente esta pregunta lo que nos lleva a la segunda parte de este capítulo del manual que dice: así, siempre las cosas contrarias a la naturaleza restringen la aversión a aquellas que te corresponden. No experimentarás ninguna de las cosas que no deseas, pero si eres reacio en la enfermedad, la muerte o la pobreza, serás miserable. Así que alejamos la aversión de todo lo que no depende de nosotros y lo trasladamos a las cosas contrarias a la naturaleza que dependen de nosotros. Este pasaje trata la intersección de los dos conjuntos de cosas y eventos. El primer conjunto incluye aquellas cosas y acontecimientos que son contrarios a la naturaleza. Esto se refiere a cosas contrarias a nuestro bienestar humano, como la enfermedad, la pobreza, el aislamiento social y los trastornos emocionales. El segundo conjunto incluye todo lo que depende de nosotros, que incluye nuestro asentimiento, deseos y aversiones, e impulsos hacia la acción. Epicteto nos aconseja que entre aquellas cosas contrarias a la naturaleza debemos tratar de evitar solo aquello que depende de nosotros. Nuestras pasiones, emociones fuertes. Si buscamos evitar lo demás, cosas como la enfermedad, pobreza, mala reputación, etcétera, seremos miserables. Y es aquí donde debemos entrenarnos. Debemos dejar que todo suceda como sucederá, con una aceptación abierta, incluso a aquellas cosas a las que normalmente somos renuentes, tratando de evitar solo aquellas cosas contrarias a nuestras creencias. La naturaleza entre las cosas que están en nuestro poder y estas son las pasiones, las emociones perturbadoras o violentas que construyen nuestra miseria. Las pasiones son impulsos excesivos, contrarios que se le actualizan porque son contrarios del razonamiento correcto y natural, en el sentido de que cualquier pasión es o depende de ti un juicio falso sobre lo que es bueno y malo para nosotros. Son excesivos porque son desobedientes a la razón que se elige a un movimiento irracional del alma. Ya está en nuestro poder y porque depende enteramente de nosotros cómo evaluamos las cosas y así asentimos los juicios que sancionan o comprenden las pasiones. Una vez más, volvemos y expandemos el comentario de Simplicio sobre el manual de Epicteto que dice: si evitas la enfermedad o la pobreza, ya que huir de ellas no depende completamente de nosotros, porque incluso si tenemos un poder que a veces nos ayuda a escapar de ellas, no siempre será válido o no lo hará por completo. Inevitablemente tendrás mala suerte cuando te encuentres con estos estados que tratamos de evitar. Pero si nos dejamos persuadir por él y trasladamos nuestra aversión a lo contrario de la naturaleza entre las cosas que nos corresponden, por ejemplo, evitar falsas creencias sobre las cosas existentes de obstáculos a un modo de vida conforme a la naturaleza y conforme a la razón, entonces nunca encontraremos lo que estamos evitando. Después de todo, somos capaces de
evitar las cosas que dependen de nosotros, en la medida en lo que lo único que necesitamos para ello es aversión y esto depende de nosotros. Aquí lo que se nos aconseja es dejar todos los deseos a un lado. Y es así como llegamos a la parte más desafiante de este capítulo, donde Epicteto ofrece algunos consejos serios para todo aquel practicante estoico novato, diciendo: en cuanto al deseo, abandónalo por completo por el momento. De lo contrario, si deseas alguna de las cosas que no dependen de nosotros, seguramente serás desafortunado, mientras que ninguna de las cosas que dependen de nosotros, que sería bueno desear, estarán disponibles para ti. Así que cuando nuestros deseos se frustran, no se incurre en nuestras aversiones, reaccionamos con una variedad de emociones cuya aparición disminuye o socava por completo cualquier buen flujo de vida que podamos haber disfrutado, por muy empobrecido que haya sido este flujo, en comparación con el ideal estoico. Empeora aún más una situación insatisfactoria. Estas emociones, ira, frustración, decepción, miedo, por lo que se desea, son constituyentes para nuestra desgracia y miseria. Es así como Epicteto le dice al nuevo practicante estoico que deje de desear todo por el momento, porque incluso aquellas cosas que dependen de nosotros y que estaría bien desear, no estarán disponibles para él. ¿Por qué? Porque no podemos buscar el bien hasta que comprendamos lo que es verdaderamente bueno. No deseamos seguir la naturaleza hasta que comprendamos adecuadamente nuestra naturaleza como ser humano racional y nuestra relación con la naturaleza cósmica. Y esta comprensión lleva bastante tiempo. De acuerdo con su mayor énfasis en el objetivo central de la actividad ética, la búsqueda del bien en contraste con las acciones meramente apropiadas, Epicteto instó a sus estudiantes a superar todo deseo para que eventualmente su deseo pudiera convertirse en elogio, en algo razonable o, en otras palabras, en algo correcto. Hasta que la concepción del bien que tenga el aspirante filósofo fuera correcta y viera que lograrlo estaba totalmente en su propio poder, uno no se atrevía a desatar su impulso vehemente, pero natural, de alcanzar el bien. Es así como Epicteto nos enseña que debemos dejar de lado todos los deseos hasta que comprendamos la verdadera naturaleza del bien, que es únicamente la virtud, y podemos discernir que en diferentes formas son apropiados para la búsqueda de este fin. Nuevamente, esto no implica renunciar a tu trabajo, familia, casa o posesiones para vivir en la calle como un cínico, pero sí implica que un nuevo practicante debe restringir sus deseos externos por un tiempo. Y hay un ejemplo más que dice: el que está progresando habiendo aprendido de los filósofos que el deseo tiene por objeto cosas buenas y la aversión cosas malas, y habiendo aprendido también que la serenidad y la liberación de las pasiones solo pueden alcanzarse por aquel que no se frustra en sus deseos ni cae en lo que quiere evitar. Entonces una persona así se ha deshecho por completo del deseo y lo ha dejado de lado por el momento, y siente aversión solo hacia aquellas cosas que están dentro de la esfera de la elección. Porque si trato de evitar cualquier cosa que esté fuera de esta esfera de elección, sabe que algún día se topará con algo así a pesar de la aversión que siente por ello. Por lo tanto, será infeliz. Sobre esto, Christopher Gill escribió: este consejo refleja la creencia estoica de que solo la virtud y no los indiferentes, que son los objetos habituales del deseo, es un objeto de deseo adecuado. Dado que la mayoría de las personas, incluidos los estudiantes de Epicteto, aún no comprenden completamente qué es la virtud, deberían evitar el deseo por el presente, sin dejar de intentar formar una mejor comprensión de lo que es verdaderamente deseable. Aún así, los estoicos enseñaban que el deseo puede ser bueno o malo dependiendo de su objetivo. Si era bueno o razonable, equivalía a desear una buena emoción. Si era malo, equivalía
a un apetito o deseo. En el discurso número 3 de Epicteto dice que a veces debemos abstenernos por completo del deseo para que más adelante podamos ejercer el deseo razonablemente. Este es evidentemente el deseo razonable aprobado por los estoicos, pero primero hay que deshacerse del apetito, del deseo malo y racional. Y por eso Epicteto recomienda suspender temporalmente el deseo por completo. La razón especial de esto es que las consecuencias del deseo frustrado son drásticas. Es así como Epicteto nos enseña la erradicación total del deseo. En cambio, nos está enseñando que debemos restringir todos los deseos hasta que nos volvamos a entender y entrenar para desear únicamente la virtud y buscar solo aquellas cosas externas que son apropiadas para este fin. Es así como podemos encontrar en los discursos de Epicteto el pasaje que dice: aquel que practica no ejercer su deseo y practica ejercer su aversión solo en relación con cosas que se encuentran dentro de la esfera de elección, practicando especialmente en asuntos que son difíciles de dominar, de modo que diferentes personas practican más intensamente con respecto a diferentes cosas. Aquí vemos la comprensión de Epicteto de que personas diferentes se enfrentan y luchan con deseos de cosas diferentes. Depende de cada uno de nosotros como individuos. Ayuda para encontrar nuestras primeras etapas en la práctica estoica. Sobre esto Epicteto dice en forma de consejo: limítense a la motivación y la falta de inclinación, que apliquen estas actitudes a la ligera, con reservas y sin esforzarse. De acuerdo con Epicteto, todavía podemos estar motivados para estudiar, ir a trabajar, cuidar de nuestro bienestar físico y atender nuestras responsabilidades familiares y sociales mientras restringimos nuestros deseos y aversiones. Lo que él trata de decir no es que debemos ocuparnos de nuestros asuntos necesarios buscando, pero no esforzarnos demasiado por el resultado en particular. Esto puede ser salir bien en un examen, cerrar un negocio, conseguir un ascenso, lograr un objetivo social o político, estar bien siempre y cuando no deseemos un resultado específico, ni temamos a un resultado adverso. Es aquí donde podemos ver una distinción más marcada entre los deseos y las aversiones, que conducen a emociones perturbadoras, y el tipo de motivación y aversión que es natural y necesaria para la vida diaria. ¿Y tú puedes dejar de desear lo que no tienes? ¿Prefieres hacer sacrificios para bien o para mal? ¿Estás listo para ser el ejemplo vivo de un verdadero estoico? Gracias por tu tiempo y atención. Hasta el próximo episodio.